Un traje prestado puede impresionar, pero un 8 a medida cambia tu forma de caminar. OpenCloud, con tan solo un mes de vida, revolucionó la IA con un agente de inteligencia artificial capaz de hacer cosas como un humano. Podía manejar el navegador, tus herramientas, ordenador e incluso acceder a tus contraseñas si no se usaba con cuidado. Pero, ¿y si pudiéramos crear nuestro propio agente a medida? Google Antigravity, el agente de desarrollo de Google, es capaz de crearlo con un nivel de capacidad concreto que necesitemos. Y de verdad, puede crear agentes capaces de hacer lo nunca visto en otras herramientas. Para comprobarlo, estaremos creando nuestro propio agente desde cero con 5 niveles y lo pondremos a prueba con casos de uso prácticos. Desde que pueda hablarnos desde cualquier canal, hacerlo inmortal, darle capacidades en formato de entrada, de salida o incluso herramientas para automatizar cualquier tipo de tarea. Lo mejor es que el proceso es bastante sencillo y lo podrás replicar hoy mismo. Y además lo estaremos haciendo mediante un método que podrás hacer de una forma totalmente gratuita. ¿Suena bien? Pues construyamos nuestra agente. Vamos a comenzar conociendo qué vamos a construir y en este aspecto vamos a crear un agente autónomo de inteligencia artificial que tenga tantas capacidades y funcionalidades como necesitemos. Para ello empezaremos construyendo una base con diferentes modelos de inteligencia artificial y con esto lo estaremos interconectando allá donde necesitemos. Como que tenga la capacidad de meterse en una red social para contestarnos desde ahí, que pueda llegar a estar siempre encendido ejecutándose en la nube o incluso interconectarse con herramientas para transcribir, generar voces, manejar otras herramientas o incluso aprender cualquier tipo de habilidad que nosotros queramos que aprenda. Para hacer esto posible, tan solo vamos a necesitar 3 herramientas oficiales y gratuitas. En primer lugar, necesitaremos a Google Antigravity, una herramienta que la vas a tener disponible tanto en Mac, Windows y Linux y además lo podrás utilizar en planes gratuitos. Otra plataforma opcional sería esta de Docker, que tiene un ecosistema de contenedores seguros. Y esta, pese a ser opcional, es clave sobre todo si luego lo vamos a querer escalar con funcionalidades avanzadas. Aquí, al igual que la anterior, también la vas a tener disponible en todos los dispositivos y también la estaremos utilizando con sus planes gratuitos. Por último, vamos a necesitar instalar Node.js para poder ejecutar cualquier código script que necesite nuestro agente. Y con ese ecosistema de herramientas ya tendríamos todo lo necesario para empezar. Ten en cuenta que realmente para las primeras fases solamente te haría falta Google Antigravity, aunque posteriormente estaremos viendo otras fases para darle más poder a nuestro agente en donde también vamos a necesitar las 2 herramientas que te acabo de comentar. Vamos a comenzar con esta primera fase, en donde vamos a estar creando nuestro propio agente de inteligencia artificial. Para ello tenemos que saltar a Google Antigravity, siendo esta plataforma de aquí que te recomendaba antes y por cierto, todas las herramientas que estaremos viendo e instrucciones lo vas a tener todo abajo en la descripción. Una vez estamos aquí dentro, lo primero que tenemos que hacer sería crearnos una carpeta en donde vamos a contener a nuestro agente. Para ello yo voy a clicar en Open Folder y desde aquí yo voy a crear una nueva carpeta llamada OpenGravity. Le doy a crear y la abro. Una vez estamos en el proyecto vacío, vamos a cambiar el modo Fast al Planning y vamos a seleccionar el modelo más potente, siendo este el Gemini 3.1 Pro High. Aunque realmente también lo he estado probando en Gemini 3 Flash y funciona igualmente bien. Ya teniendo seleccionado esos ajustes, pegaríamos un prompt que te voy a dejar en un documento abajo en la descripción y aquí le vamos a pedir que nos ayude a construir nuestro propio OpenGravity. Un agente de inteligencia artificial personal creado desde cero que funcione de forma local y que pueda conectarse a redes sociales como por ejemplo Telegram. Le vamos a decir que se base en OpenCloud, pero solamente a nivel inspiración, ya que vamos a crear todo desde cero acorde a las necesidades que tengamos. Por lo que una vez que ya tenemos todo este prompt en detalle y le damos a enviar, pues aquí lo va a empezar a procesar y mientras va trabajando en ello, fíjate que por la parte del final también le hemos dicho que tenga en cuenta las futuras iteraciones a la hora de escalar este proyecto, como por ejemplo que funcione en la nube con otras redes sociales como WhatsApp, así como otras herramientas que quizá queramos conectar luego. Unos segundos más tarde ya nos habría hecho este plan de implementación en donde está teniendo cosas en cuenta que le he puesto en el prompt, como es el hecho de que utilice APIs como Grok y OpenRouter, herramientas que nos permitirán utilizar modelos de inteligencia artificial de forma gratuita. Así que yo desde aquí le voy a decir que proceda directamente y además le voy a mandar un segundo mensaje que responda y escriba todo en español siempre.
lo envío, minutos más tarde y al primer intento nos diría que ya nos ha creado la base de datos de nuestro agente, en este caso llamado como Open Gravity, pero antes de continuar y ver lo que nos ha hecho, ten en cuenta que quizás te pase como a mí y se paralice la ejecución de todo este código. Aquí ten en cuenta que podrías cambiar otro modelo. Yo en mi caso seleccioné la versión Low del 3.1 Pro y con eso ya me terminó de implementar lo restante. En donde tendríamos, por un lado, la posibilidad de conectarlo a una red social como Telegram, contiene también una memoria persistente, se va a conectar con modelos gratuitos de Grok como Llama 3.3, va a hacer características agénticas como el bucle de agente y además tiene algunas herramientas básicas. Así que ahora, para ponerlo en marcha, todo lo que tenemos que hacer sería venirnos al apartado de .env, que sería justamente este de aquí, y desde aquí, tal y como nos pone, tendríamos que estar sustituyendo las claves APIs nuestras. Vamos a empezar añadiendo una capa de inteligencia artificial, así que para ello vamos a saltar a Grok, siendo esta herramienta de aquí que nos va a permitir utilizar los mejores modelos abiertos de inteligencia artificial de forma gratuita. Así que para hacer eso, todo lo que tenemos que hacer sería clicar en Start Building, nos hacemos un registro y una vez hecho esto, pues vamos a poder ver todos los modelos al cual vamos a tener acceso a través de su API. Otros modelos que son capaces de transcribir, de crear audios, de llamar otras herramientas, de procesar texto, multimodales y demás. Y para llevarnos toda esta tecnología a nuestro agente, tendríamos que clicar sobre este apartado de API Key, le damos a Crear API Key y le daríamos aquí un nombre. Yo aquí te recomiendo poner el mismo nombre que tu agente. En mi caso, Open Gravity, pero también le puedes pedir a Google Antigravity que te cambie el nombre de tu agente. Ya con esto, clicamos en este botón para confirmar, copiamos esta API y desde nuestro proyecto, donde pone Grok API Key, copiaríamos todo donde pone sustituye por el tuyo y pegaríamos nuestra clave API. Y con Grok, aunque vamos a tener límites muy extensos para utilizar modelos de inteligencia artificial, vamos a estar utilizando uno secundario por si llegásemos al límite de la plataforma de Grok. Para eso vamos a saltar a OpenRouter. Siendo esta otra plataforma de aquí, que a diferencia de la anterior, aunque sus límites sean un poco menor, realmente tiene acceso a todos los modelos de inteligencia artificial, tanto premiums como gratuitos. Por lo que desde aquí, una vez nos creamos una cuenta, repetimos el proceso creando una nueva clave API, le damos a crear, le ponemos un nombre y con esto confirmamos su creación. Copiamos la API y lo sustituimos, en este caso en la fila 4 donde pone OpenRouter API Key. Sustituyo por mi clave y le voy a dar un control S para guardar. Y con estas dos plataformas vamos a tener un límite muy amplio en modelos de inteligencia artificial. Ten en cuenta que también podrías hacer dos cosas. Por un lado, conectar una API de pago como por ejemplo la de OpenAI y así simplificar el proceso y poder coger toda su tecnología de forma unificada, o por el contrario, puedes mantener de una forma totalmente gratuita y sin ningún tipo de límite utilizando un modelo de inteligencia artificial que instales en local. Esto es algo que también podrías hacer e incluso complementar de una manera similar a como estamos haciendo con Grok y OpenRouter. Esto que acabamos de hacer es la base para nuestro agente de inteligencia artificial. Ya tiene modelos conectados, así que en la siguiente fase nos pondremos en contacto con él a través de canales externos. Pero es tanto lo que vamos a hacer con él que te quiero presentar esta guía completa sobre agentes de inteligencia artificial en 2026. Con esta podrás aprender desde qué son, cómo funcionan, cuáles son sus características y casos de uso prácticos con diferentes enfoques. Personalmente me gustaron mucho las infografías que dejan claro cosas como la diferencia entre un chatbot normal y cómo un agente de inteligencia artificial puede actuar sobre un flujo completo de trabajo, o el marco de asociación entre el ser humano y agentes de inteligencia artificial para determinar de forma estratégica qué tareas realmente nos puede automatizar. Junto a esto podrás descubrir otros casos más allá de los que veas en este vídeo, e incluso errores comunes que puedes evitar. Que sepas que vas a poder acceder a esta guía de una forma totalmente gratuita con un enlace que te voy a dejar abajo en la descripción para que puedas acceder a este recurso elaborado por Hashbot, que además les agradezco por ser los patrocinadores de este vídeo. Y una vez sabemos esto, saltemos con la segunda fase. En esta segunda fase vamos a estar conectando nuestro agente de inteligencia artificial con una red social como podría ser la de Telegram. Y para hacer esto tendríamos que irnos a Telegram. Y con nuestra cuenta creada, lo primero que tenemos que hacer sería buscar desde aquí esta herramienta llamada BotFader. Le damos un clic y desde aquí vamos a crear el bot que se va a conectar con nuestro agente de inteligencia artificial. Para ello clicamos en slash y le damos a nuevo bot. Le pondremos un nombre, en este caso Open Gravity, le doy a enviar y ahora vamos a confirmar su nombre de usuario, donde es importante que termine con la palabra de bot, por lo que enviamos y ya tendríamos por aquí una API para conectar nuestro bot. Por lo que esto lo voy a copiar y desde Antigravity, donde pone Telegram Bot Token, es decir, el primero, lo sustituiría por esa API.
Y ahora fíjate que con una capa de seguridad adicional también podríamos habilitar la opción de que solamente puedan acceder usuarios concretos. Y esto viene genial, ya que de esa forma solamente nosotros vamos a poder utilizar nuestro agente por temas de seguridad. Y para hacer eso, desde el buscador, buscaríamos por User Infobot y vamos a seleccionar este segundo de aquí. Al hacer esto, todo lo que tenemos que hacer sería clicar en Start y con eso pues ya vamos a poder obtener justamente por aquí nuestro ID. Así que lo copiamos y en Antigravity le vamos a decir que solo nuestro identificador sea el único capaz de comunicarse con nuestro bot. Y ya con esto, pues realmente lo tendríamos conectado a ese bot y podríamos comunicarnos con él. Para hacer esto, fíjate que sobre el apartado chat nos dice que desde el terminal tenemos que poner primero este comando, en donde tenemos CD y la ruta del proyecto. Por lo que abriendo el terminal, pego esa ruta, le doy un intro y ahora me dice que tengo que escribir npm ramdev. Le doy un intro y ya desde aquí nos diría que se estaría conectando. De hecho, ya nos ha confirmado que se ha conectado con éxito y ten en cuenta también que para que esto funcione guardes todos los cambios que hagas en Antigravity, seleccionando Control S o Command S si estás en Mac. Vamos a ponerlo a prueba. Así que para ello voy a coger el nombre de usuario que tengo, pongo arroba y pego ese nombre de usuario que sería justamente el agente que acabamos de crear. Voy a clicar en Start y ya desde aquí me dice Open Gravity iniciando. Soy tu asistente personal local, ¿en qué puedo ayudarte hoy? Vamos a ver si realmente esto funciona, así que le voy a decir que soy Alejavi y le pregunto que qué puedo hacer por mí, lo envío y fíjate que nos dice que estaría escribiendo por aquí, aunque realmente nos acaba de dar un error interno. Si abrimos el terminal vamos a poder ver más detalle, pero esto sería tan fácil como copiar todo este error, pegarlo en Antigravity, le voy a pasar también una captura de lo que nos ha pasado, por lo que lo arrastro por aquí y como ya vamos a empezar a iterar, voy a cambiar el modo planificación al rápido, selecciono Gemini 3 Flash, lo envío, poquito más tarde me diría que ya lo he solventado, así que voy a abrir el terminal. Por aquí ya veo que está conectado nuevamente, así que le voy a repetir exactamente la misma pregunta. Por aquí me pone que está escribiendo y fíjate cómo en cuestión de menos de un segundo nos diría que nos puede ayudar con tareas diversas como proporcionar información, realizar cálculos, recordar conversaciones y en definitiva pues con cualquier cosa que necesitemos ayuda. Y con esto lo mejor de todo es que yo ahora voy a poder coger mi teléfono móvil, entrar en Telegram y poder comunicarme con mi agente de inteligencia artificial. Con lo que acabamos de ver realmente ahora es como si tuviéramos una especie de chat GPT solo que para nosotros. Pero lo más interesante es que ahora le vamos a poder dar todas las herramientas que necesitemos. En esta tercera fase vamos a estar viendo cómo podemos hacer que nuestro agente sea inmortal, ya que actualmente está ejecutándose en local, es decir, si nosotros el ordenador lo apagásemos, ya este agente no nos estaría dando ningún tipo de respuesta. Así que para ello vamos a hacer un par de puntos. Por un lado, vamos a hacer que toda la memoria de nuestras conversaciones la guarde en la nube, para que de esa forma nunca olvide nada de lo que ha hecho. Y en segundo lugar, estaremos viendo también cómo vamos a poder subir esta agente a la nube para que realmente se esté ejecutando las 24/7 y siempre esté activo aunque apaguemos nuestro ordenador. Para hacer esto vamos a volver a Google Antigravity y fíjate que si clico en el apartado de los tres puntitos, realmente sobre MCP Servers vamos a poder interconectarnos con otras herramientas para que podamos hacer cambios directamente desde aquí. Aquí una herramienta que vamos a tener que conectar sería la de Firebase. Aquí si le damos un clic, como puedes ver, yo ya la tengo instalada. Aquí simplemente tendrías que clicar en instalar, iniciar sesión y con eso ya vas a tener acceso a un montón de herramientas. Si no conoces Firebase, ten en cuenta que esto es un sitio donde podemos crear aplicaciones e incluso alojarlas, así que estaremos utilizando el MCP de Firebase desde Google Antigravity para hacer que toda esa memoria que tenemos en local realmente lo guarde en sus servidores. Así que ahora, como es capaz de manejar todas esas herramientas, directamente nos vamos a volver al chat y desde el apartado de hablar se lo vamos a poder decir. Vale, genial. La verdad es que funciona todo bien, me he metido en Telegram y todo está a la perfección. Ahora eso sí, me gustaría que toda la memoria de las conversaciones que haga con esta agente conversacional se guarde en la nube. Para ello te he dado acceso a Firebase, por lo que me gustaría que utilizases su tecnología de forma gratuita para poder guardar ahí todas las conversaciones. Paramos la grabación, le doy a enviar y ya Google Antigravity nos dice que como tiene acceso al MCP de Firebase, pues va a crear todo ese proyecto directamente allí. Y nada, unos segundos más tarde y el primer intento nos diría que ya ha integrado Firestore para que toda la memoria se guarde automáticamente en la nube y nos ha explicado todos los cambios que ha realizado.
Aquí simplemente tendríamos que aceptar esos archivos adicionales que nos ha creado para que realmente se pueda conectar. Y ya en teoría nos diría que cuando hablemos desde nuestro Telegram en el proyecto de Firebase lo vamos a poder ver todo. Así que para poner la prueba le voy a pedir que me dé la URL del proyecto que ha creado en Firebase, y al hacer esto nos diría que lo primero que tengo que hacer sería clicar en este enlace de aquí para que activemos esta herramienta de aquí. Yo ya la he activado, por eso me aparece así, y ahora nos dice que desde nuestro proyecto nos creemos una base de datos y nos descarguemos las credenciales, por lo que voy a darle un clic a esta URL, le doy a crear base de datos, le doy a siguiente, selecciono Europa como más recomendado y le doy a crear. Ya teniéndola creada, también me decía que sobre los ajustes le dé a cuentas de servicio, genere una nueva llave secreta, desde aquí le doy a generar, se descargaría y ahora tendría que guardarla en mi carpeta del proyecto, tal y como nos dice por aquí, pero esto lo tendríamos que renombrar con esta opción de aquí, con este otro nombre de Service Account, tal y como nos ha dicho por aquí. Así que ahora le confirmamos que lo acabamos de hacer y con eso pues ya segundos más tarde nos confirmaría que está todo configurado. Así que ahora nuevamente entramos al terminal y lo ejecutamos de nuevo. Ya lo tendríamos por aquí conectado y fíjate que en el terminal ya nos dice que lo tenemos conectado en la nube de Firebase. Y ahora si yo desde aquí le dijese algo como por ejemplo que me diga un dato interesante sobre la IA, al clicar en enviar ya empezaría a escribir nuevamente y segundos más tarde nos estaría dando este dato de aquí. Y si volvemos a Firebase sobre el apartado de datos, nos encontramos que tenemos un apartado de conversaciones y esta columna de mensajes. Si le damos un clic, ya por aquí voy a poder ver las diferentes iteraciones y si clico en la última, pues me aparece efectivamente ese último mensaje que yo le he enviado sobre que me diga un dato interesante de la IA y por aquí tendríamos la respuesta que nos acaba de dar. Y con esto ya tendríamos una memoria que nunca va a estar perdiendo y lo vamos a tener almacenado en la nube. De esa forma vamos a poder iterar y entrenarlo acorde a las diferentes iteraciones que vayamos teniendo con el agente. De igual forma podríamos subirlo en la nube. Aquí realmente tendríamos varias alternativas, pero para la mejor vamos a preguntarle. Vale, genial, todo el tema de la memoria está funcionando a la perfección y lo tenemos subido a Firebase. Ahora me gustaría saber si me pudieras informar cómo podríamos hacer que toda esta tecnología del agente esté subido en la nube para que realmente nunca se apague cuando yo apague el ordenador. Lo enviamos. Y desde aquí, como podemos ver, pues realmente podríamos ir utilizando la plataforma de Google, aunque realmente sea gratuita, tendríamos que poner una tarjeta, aunque no vaya a hacer ningún coste, y también podríamos ver otras opciones como nos aparecen por aquí. Aunque no lo haya comentado, yo también lo he estado probando directamente subiéndolo a Hugging Face, ya que ahí también tienen servidores gratuitos y lo podemos hacer simplemente pidiéndoselo a la gente. Vale, ya hemos conseguido crear un agente que se pueda comunicar con nosotros a través de una red social y además que pueda guardar todas las conversaciones que tengamos en la nube para que nunca olvide nada. Pero ahora en esta cuarta fase vamos a estar incluyendo diferentes herramientas para que esta agente tenga mayores capacidades. El primero que vamos a incluir es la capacidad de poder enviarle notas de voz que la pueda escuchar y darnos respuesta. Aquí de hecho, para que puedas comprobar que esto no lo puedo hacer ahora, yo le voy a enviar un audio y si desde aquí le pregunto vía audio de si me puedes escuchar, esto es una prueba, al clicar en enviar, pues ya desde aquí se habría enviado, pero realmente el bot no me da respuesta ya que es un formato por el cual no ha sido entrenado. Así que ahora le vamos a dar esta capacidad de una forma tan fácil como directamente diciéndoselo de nuevo. Oye, mira, ten en cuenta que tú ya tienes la API de Grok y ahí he visto que tiene diferentes modelos de transcripción. A mí me gustaría que cuando yo enviase un audio a través de Telegram, pues realmente la gente sea capaz de transcribirlo y darme una respuesta. Lo enviamos y ya mientras se va generando, aquí una especial mención al youtuber Jack, ya que este vídeo ha sido inspirado en su canal, ya que le está dando bastante fuerte a Google Antigravity y si te gusta esta herramienta deberías de ver su canal. Poquito más tarde ya me confirmaría por aquí que ha añadido esta funcionalidad de transcripción de audio, por lo que ahora vamos a ponerlo a prueba. Hola, eso sería una prueba, a ver si me puedes escuchar. Lo enviamos y por aquí ya nos aparece que estaría escuchando, efectivamente acabaría de hacer la transcripción en donde pone hola, esto sería una prueba, a ver si me puedes escuchar. Y me confirma que sí, que me está escuchando y en qué puede ayudarme. Vamos a pedirle ahora otra cosa, como por ejemplo, oye, dime las 5 características clave que tiene un agente de inteligencia artificial en comparación con un chatbot normal. Lo enviamos, aquí como puedes ver estaría escuchando, no estaría haciendo ningún corte y fíjate lo rápido que ha hecho tanto la transcripción como la respuesta.
De hecho, por aquí nos estaría respondiendo con esas 5 claves que tendría un agente de inteligencia artificial y a partir de ahora pues realmente ya le hemos dado esta habilidad para que nos pueda responder a todos los audios que enviemos. De una forma similar también podríamos hacer lo contrario para que realmente sea el bot el que nos habla a nosotros. Para hacer esto posible me he venido a Eleven Labs, voy a seleccionar el apartado de desarrolladores, le doy a API Key y vamos a crear una nueva clave API, en este caso con el nombre de OpenGravity, y por ahora le voy a quitar las restricciones. Le doy a crear clave, lo copio, se lo pego por aquí y le vamos a pedir el cambio. Vale, la verdad es que funciona a la perfección. Sí que es cierto que es capaz de escuchar mis audios, pero me gustaría hacer lo contrario. Es decir, cuando yo le pida a la gente que hable, me gustaría que me envíe un audio. Para ello, ten en cuenta que te acabo de compartir la clave API de Eleven Labs, por lo que me gustaría que cogieses alguna voz que suene bien y que realmente cuando yo a través de Telegram le diga a la gente que me diga algo en formato voz, pues sea capaz de enviármelo. Paro la grabación, lo envío, literalmente segundos más tarde ya nos diría que nos ha habilitado esta función a través de Eleven Labs, en donde como no le hemos dicho nada nos ha seleccionado ya por sí una voz llamada Anthony, que es una de las mejores voces de narración en español, aunque realmente todo esto lo podríamos cambiar luego. Aquí simplemente tendría que aceptar todos los cambios y me dice que le podría decir algo como que, por ejemplo, me cuente un chiste corto en un audio. Así que eso mismo es lo que vamos a estar haciendo, por lo que vuelvo al chat y le voy a pedir mediante audio, como si estuviese hablando con una persona, justamente esto, a ver si es capaz de enviármelo en ese formato. Muy buenas OpenGravity, mira, me gustaría que me contases un chiste corto gracioso, pero dímelo en formato audio por voz. Lo enviamos, desde aquí empezaría a escuchar nuevamente como hemos visto en el paso anterior, haría la transcripción, aunque parece que realmente no está funcionando bien. Por lo que, de la misma forma, si algo no nos funciona, podríamos sacar captura, lo compartimos por aquí y por el apartado del terminal, pues podríamos darle más detalle. Aquí, como puedes ver, realmente nos ha enviado algunos chistes, esto lo tendríamos en las frases en verde, pero lo que falla parece que es Eleven Labs. Pero aquí no le voy a especificar nada porque realmente lo va a saber él, así que lo envío. Segundos más tarde nos diría que tenemos razón, que parece que la voz que había elegido realmente no existía, así que lo ha cambiado por otra. Vamos a aceptarlo y ahora vamos a pedirle eso mismo. Mira, me gustaría que me dijeses una frase de motivación que haga referencia a la importancia de la persistencia, ya que muchas veces no salen las cosas bien a la primera, pero es importante seguir hasta conseguirlo. Lo enviamos, ya por aquí empezaría a transcribir, de hecho ya lo tendríamos y ahora empezaría a jugar el modelo de Eleven Labs. De hecho, fíjate que no hemos hecho ningún corte y ya tendríamos por aquí el audio de 7 segundos. Vamos a escucharlo. La persistencia es el fuego que mantiene viva la llama de tus sueños. No te rindas. Sigue adelante y alcanzarás tus metas. Y es que con esto realmente ya no solamente estamos hablando de que podamos enviarle audio, sino que realmente la gente tiene la capacidad de hablarnos directamente a nosotros mediante ese formato. Vamos a terminar con la última fase en donde estaremos viendo cómo incluso lo podemos escalar aún más, ya que estaremos hablando de cómo podemos conectarlo con otros MCPs e incluso añadirle diferentes habilidades para que sea aún más potente. Para hacer esto posible, saltemos a MCP Market, siendo esta otra plataforma aquí, del cual también te dejaré el enlace abajo en la descripción, y desde aquí, como puedes ver, tenemos un mercado lleno de MCPs y habilidades que podemos incorporar a nuestro agente. Vamos a empezar viendo las habilidades y para ello, dejando el cursor aquí, vamos a poder ver tanto todas las habilidades que hay, habilidades por categoría y las más utilizadas. Así que yo voy a coger las más populares. Y desde aquí vamos a poder ver cómo realmente podremos añadir habilidades como por ejemplo que nuestro agente sea capaz de pedir comida a domicilio, que pueda manejar herramientas como N8N para automatizar cualquier proceso o incluso que sea capaz a golpe de un clic de integrarse en todo el workspace de Google, pudiendo utilizar herramientas como Gmail, Drive, documentos y demás. Para poder utilizar esto, todo lo que tenemos que hacer sería clicar en este apartado de descargar habilidad. Una vez descargada, la descomprimimos y teniendo por aquí esta habilidad, todo lo que tendríamos que hacer sería arrastrarla al proyecto que estamos trabajando y ya teniéndolo por aquí incorporado en nuestro proyecto, se lo hacemos saber a Antigravity. Oye, mira, te acabo de añadir una habilidad al proyecto para que la gente sea capaz realmente de conectarse a herramientas de Google como Gmail, Drive, mi calendario y demás. Me gustaría que realmente desde Telegram yo le pueda hacer diferentes consultas como preguntarle por mis emails, ver si tengo algún tipo de reunión y otro tipo de acciones que pueda hacer del ecosistema Google. ¿Podrías integrar todo para que pueda manejar todo desde la gente? Paramos grabación, lo enviamos y ya desde aquí empezaría a analizar la habilidad que le acabamos de dar,
para empezar a integrarlo con el agente. He seguido algunas indicaciones que me ha pedido para vincularlo a mi Google Cloud y ahora como último paso me dice que tendría que abrir el terminal con este comando, así que le voy a dar un clic aquí, le doy un intro, me redirige para iniciar sesión, así que voy a seleccionar esta cuenta, continúo y le doy acceso a todas estas herramientas para que mi agente la pueda ver. Continúo y me confirma que ya estaría conectado. Por lo que confirmo Antigravity que acabo de hacer esto y me diría que ya tenemos nuestro bot de Telegram oficialmente conectado con Google. Vamos a aceptar este cambio y si nos volvemos a Telegram vamos a probar a ver si realmente puede ver esa información. Oye, me gustaría que me dijeses cuáles son mis 2 últimos emails y además me gustaría que revisases en mi calendario a ver si tengo algún evento. Lo voy a enviar, ya por aquí empieza a transcribir lo que le hemos pedido. Prácticamente al instante ya nos diría por aquí que tenemos un par de correos, uno por parte de Grok y otro por parte de esta otra empresa. Y en cuanto a eventos solamente me dice que tengo cumpleaños programados. Así que vamos a comprobar si esto es cierto. Y yéndonos al apartado de email, pues efectivamente tenemos un correo de Grok con este asunto y otro de Moving con este otro asunto, que son justamente lo que nos ha puesto exactamente aquí. Y sobre el tema del calendario, pues realmente me dice que solo tengo cumpleaños, pero es cuestión de añadir eventos para que también pueda visualizarlo desde aquí. Y es que con esto, fíjate, ya le acabo de dar acceso directamente al ecosistema Google para que se pueda conectar con herramientas como Gmail o Google Calendar y realmente pues también lo podría hacer con cualquier otro tipo de plataformas. De hecho, si volvemos al apartado de habilidades, podemos encontrarnos habilidades como esta de aquí, en donde la gente es capaz de encontrar sus propias habilidades e instalárselas conforme necesite acorde a los objetivos que le marquemos. Aquí nuevamente nos podríamos descargar esta habilidad de aquí y así de una forma más potente, aunque un poco menos controlada, nuestro agente podría ir creciendo en experiencia conforme necesite. Además de las habilidades, también podemos interconectar herramientas y para ello, volviendo al inicio, fíjate que más allá de las habilidades también tenemos conexiones con plataformas a través de MCPs. Nuevamente podríamos ver los servidores top y desde aquí podríamos añadir funcionalidades como por ejemplo superpoderes para que pueda codificar. También podríamos añadirle documentación de las principales herramientas para que sepa utilizarla y junto a esto pues un montón de plataformas que realmente también podríamos conectar nuestro agente para automatizar más tareas. Aquí yo a modo de ejemplo me voy a quedar con esta primera de superpoderes. En los MCPs tendríamos que clicar en leer y podríamos pegar todo esto a Google Antigravity para que instale todo lo necesario. De hecho voy a seleccionar todo, lo pegaría por aquí y le vamos a decir en el audio lo que queremos conseguir. Vale, genial. La verdad es que ahora la gente tiene bastantes posibilidades, incluso se puede conectar con Google, pero me gustaría llevarlo a un siguiente nivel para que realmente la gente sea capaz de crearme mis propias aplicaciones conforme yo necesite. Paramos grabación, enviamos y nada, segundos más tarde nos diría que ya está hecho, que ha llevado OpenGravity al siguiente nivel, habiendo transformado el bot de Telegram en una auténtica estación de desarrollo autónomo y ahora es capaz de seguir flujos de ingeniería real, gestionar archivos en local, ejecutar el terminal y generar aplicaciones con un diseño wow. Me dice que todo lo que tendría que hacer sería simplemente reiniciar el terminal, así que voy a copiar este código de aquí, abro el terminal, lo pego, lo envío y ya habiéndolo reiniciado debería de funcionar. Vamos a ver de lo que es capaz. Oye, mira, me gustaría que me creases una aplicación de productividad para que le pueda dar seguimiento a mis tareas. Además, sería clave si pudiera añadir un pequeño cronómetro para ver cuánto tardo en realizar cada una de las tareas y que todo se vea con una interfaz muy amigable. Le damos a enviar. Por aquí tendríamos la transcripción. Unos minutos más tarde nos dice que ha entendido todo y que primero va a crear la estructura del proyecto, luego el diseño y finalmente va a implementar toda la funcionalidad de cronómetro y gestión de tareas. Nos pregunta si queremos que empiece con el desarrollo, así que le decimos que vale. Y con esto nos empezaría a preguntar por las funcionalidades exactas que nos gustaría tener. Aquí le voy a decir que seleccione el agente según vea mejor, lo voy a enviar y con esto pues ya lo empezaría a procesar. Fíjate por cierto, ahora que entro al terminal, que aunque ya haya alcanzado el límite de Grok, realmente como también le hemos añadido al principio otra API gratuita, en este caso la de OpenRouter, pues con esto me está permitiendo seguir operar sin ningún tipo de limitación. De hecho ya veo por aquí, por el terminal, que me estaría programando todo el código de la aplicación y con esto realmente le podemos dar tantas capacidades como queramos a nuestro agente, ya no solamente para manejar herramientas que existan a través de MCP
o la habilidad de que sepa manejarlos, ya que realmente incluso nos puede ayudar a crear nuestras propias plataformas directamente hablándole a una red social como podría ser Telegram. Poco más tarde me diría que ya lo tendríamos listo, aquí me habla tanto de la estructura, de la interfaz y de qué tengo que hacer para poder abrir esta aplicación, y al hacerlo ya nos podríamos encontrar con una interfaz como esta de aquí. Y es que con esto realmente ahora podemos montar cualquier agente acorde a nuestras necesidades. Con esto, aunque no haya un camino claro que seguir, ahora lo podemos construir.